Nuestras faltas han llegado hasta el límite. La palabra de Dios nos enseña que actualmente las naciones están en oscuridad. El libro de Isaías en el capítulo 60, el versículo 2 nos dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. La tierra se encuentra ahora mismo, actualmente, en pecado y nuestras culpas han llegado hasta el límite. El libro de Esdras, en el capítulo 9, del versículo 5 al 7, una palabra que he tomado para base de este mensaje, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desde el versículo 5, Esdras capítulo 9, versículo 5 al 7, dice lo siguiente: a esa hora me recuperé de mi depresión y todavía con la ropa rasgada comencé a orar al Señor mi Dios, diciendo, Dios mío, me siento tan avergonzado y confundido que no sé cómo dirigirme a ti. Nuestras faltas han sobrepasado el límite y nuestras culpas llegan hasta el cielo. Esdras confesando las faltas de nuestra nación, las faltas de su pueblo al Señor. En el versículo 7 dice, desde hace mucho tiempo y hasta ahora hemos vivido en grande y grave pecado. Por causa de nuestras maldades, tanto nosotros como nuestros reyes y sacerdotes hemos sido entregados al poder de los reyes de otros países, hemos sido heridos, desterrados, saqueados y despreciados. Y en esa misma situación estamos ahora. Esto está en la versión Dios habla hoy. La versión 60, en el versículo 6, dice lo siguiente: y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día, hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en mano de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy en día. Nuestras faltas han llegado hasta el límite. Ese es el tema del mensaje en este día. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. La hemos leído, Señor, y te pedimos que a través de tu Espíritu Santo llegues a cada uno de los oyentes. Toca sus corazones, cambia sus vidas, transfórmalas, Señor, y permite, oh Dios, que esta palabra llegue al corazón de ellos y haga que cambien, que nos arrepintamos, nos convirtamos a ti de corazón y que te sirvamos y te sigamos, Señor, sabiendo que tú eres nuestro gran Dios, el Dios del universo, el Dios que nos amó tanto y nos ama tanto que envió a su propio Hijo unigénito para que diera su vida en la cruz por nosotros. En esta hora yo clamo a ti para que a todos aquellos que no te conozcan lleguen al conocimiento de tu verdad, aquellos que están enfermos puedan ser sanados y aquellos que tengan algún problema, necesidad o dificultad, Señor, puedan venir a ti en el nombre poderoso de Jesucristo, y tú, oh Dios, hagas la obra en ellos. Entrego este mensaje en tus manos y te pido, Señor, háblanos a través de tu palabra. La tierra está llena de violencia y maldad. En el libro de Génesis, en el capítulo 6, versículo 11 al 13, dice así: se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra.
la versión 60. En la versión Dios habla hoy, vemos en el versículo 11 que dice lo siguiente: la tierra estaba llena de maldad y violencia porque toda la gente se había pervertido. Y al ver Dios que había tanta maldad en la tierra, nuevamente se ve esta palabra, le dijo a Noé: yo he decidido terminar con toda la gente. Por su culpa hay mucha violencia en el mundo. Así que voy a destruirlos a ellos y al mundo entero. Hay demasiada maldad en la tierra. Fíjense ustedes que esto sucedió antes del diluvio, que Dios visitó la tierra y vio que estaba corrompida, que estaba llena de violencia, que estaba llena de maldad. Versículo 5, el Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra y que éste siempre estaba pensando en hacer lo malo. Versículo 5 de Génesis nos habla entonces de que había demasiada maldad. Y le pesó haber hecho al hombre con mucho dolor. Viendo Dios que se habían multiplicado las malicias de los hombres sobre la tierra, y cada cual pensaba en su corazón engañosamente lo malo todos los días, se arrepintió Dios de haber hecho al hombre sobre la tierra y se entristeció en su corazón. Esta es la traducción de la Septuaginta. Se entristeció su corazón. La palabra maldad es la palabra hebrea ra, que significa adversidad, malo, afligido, agravio, calamidad, calumnia, perversidad, perverso, terrible, triste, destructor, desgracia. Eso es lo que significa esta palabra maldad. Pero hay otra palabra también que es la palabra violencia. Y la palabra violencia viene del hebreo jamás. ¿Cómo les parece a ustedes que ahora mismo que estamos en esta situación en el pueblo de Israel, que está peleando ahora una guerra en contra de la misma violencia, en contra de Hamás? Ese es el nombre hebreo, Hamás, que significa violencia o los violentos. Daño, ganancia injusta, afrenta, crueldad, iniquidad, injuria, injusticia, maldad, rapiña, robo, violencia. Eso es lo que significa esa palabra, jamás. Entonces, la tierra estaba llena de violencia y de maldad. Y la tierra en general, en ese tiempo, se había olvidado de Dios, así como también en el día de hoy, porque estamos haciendo la comparación, porque usted puede hacerse la pregunta también: ¿será que antes del diluvio había mayor maldad o había más violencia que lo que estamos viviendo en estos días? Entonces, la tierra se ha olvidado de Dios. En Isaías capítulo 17, el versículo 10, dice así: porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio, por tanto vas a sembrar plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. Las proteges el día que las plantas y haces que brote la semilla al día siguiente, pero cuando venga la enfermedad y el mal, se perderá la cosecha. Y entonces es lo que se pregunta el mundo: ¿por qué Dios permite todas estas cosas y por qué está pasando esto en la tierra? ¿Por qué Jehová le hizo esto a la tierra? Cuando estábamos en el momento de la pandemia, esa era la pregunta principal: ¿por qué? ¿Por qué Dios le hizo esto a la tierra? ¿Por qué está pasando esto en el mundo entero? Y la respuesta se encuentra en Deuteronomio 29, 24, que dice así, de esta manera, dice: entonces todo el mundo preguntará, ¿por qué hizo esto el Señor con este país? ¿Por qué se encendió tanto su furor? Y la respuesta será: porque abandonaron el pacto, la alianza que el Señor hizo con sus antepasados cuando los sacó de Egipto, y se fueron a rendirle culto e inclinarse a otros dioses que no conocían ni nunca le dieron nada. Simplemente el mundo se ha olvidado de Dios
porque puso sus ojos en la idolatría, puso sus ojos en otros dioses, en el pecado, en la maldad. Y por eso estamos en esta situación entonces de oscuridad, de violencia, de maldad, que vemos que cada día, en vez de disminuir, está aumentando, porque la gente se volvió a la idolatría. No quieren escuchar de Dios, se olvidaron de Dios, no quieren que se les hable del Señor. Y han buscado la idolatría por todas las partes que nosotros encontramos. En casi todos los países nos estamos dando cuenta que la gente adora a otros dioses, a otros ídolos, y están buscando al que no es. Están buscando la verdad y no la encuentran. Y la verdad es Jesucristo, el único Dios, el único, dice la palabra, que en ningún otro hay salvación. Porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino a través de Él. Pero vemos desafortunadamente que inclusive hasta en la Navidad, la gente la ha convertido en un carnaval de idolatría y le dan la gloria a la naturaleza, a la creación, a los mismos gobernantes. Tienen ídolos en los cantantes, en todas estas personas que sobresalen, pero no le dan la gloria a Dios. La Biblia dice en el libro de Jeremías, en el capítulo 10, versículo 1 en adelante: oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Por eso Israel es un pueblo escogido por Dios, apartado de las demás naciones. Por eso le dice: no aprendan el camino de las otras naciones, ni de ninguna señal tenga usted temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. Está refiriéndose a los ídolos. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Ofrecen tortas a la reina del cielo. En Jeremías 7:17 dice: ¿no ves lo que ellos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres preparan la masa para hacer tortas y ofrecerlas a la diosa que llaman reina del cielo. Me ofenden, además ofreciendo vino a dioses extraños. Pero más que ofenderme a mí, se ofenden a sí mismos, para su propia vergüenza. Yo, el Señor, lo afirmo. Por eso yo, el Señor, les aseguro que voy a descargar toda mi ira contra este lugar y contra la gente y contra los animales, los árboles del campo aún y las cosechas, y será como un incendio que no se apagará. Así dice en la versión Dios habla hoy. El Señor está airado con todo lo que está sucediendo en el mundo entero a causa de la idolatría, a causa del pecado, de la maldad, de la violencia, porque simplemente se ha olvidado de Dios el mundo. Y por eso todo esto acarrea juicios. Y la Biblia habla de juicios de hambre, de desolación, de guerras, y estos son juicios que estamos viviendo en estos tiempos. En el libro de Joel, en el capítulo 1, versículo 16, dice: ¿no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios?
El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pasto. También fueron asolados los rebaños de las ovejas, porque esto se refiere a un juicio grande de hambre y desolación. Aún hasta los mismos animales no van a tener que comer. Es una desolación sobre la tierra, porque la misma idolatría produce hambre, produce ruina, produce miseria en los pueblos, y esto es lo que está sucediendo. Pero ¿qué hacemos nosotros ante esta situación tan terrible? Porque muchos saben que es así, la mayoría de la gente sabe que está sucediendo esto, que está cambiando el mundo hacia una situación de desolación, de hambre, de tristeza, de necesidad. No solamente que es una necesidad del cuerpo, sino que en realidad es una necesidad de hambre espiritual. Y empieza a buscar de Dios, y debe empezar a buscar de Dios el mundo, porque la única clave de que esto se termine es el arrepentimiento. Buscar el arrepentimiento, dice también el libro de Joel. En el capítulo 2, versículo 12, dice, por eso pues ahora, y no dice mañana ni dentro de un tiempo, sino que es ahora el tiempo. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y con lamento. Es la única forma de que yo pueda hacer que cambie esta situación. Usted está viendo que hay un declive grande en nuestra nación y en las naciones de la tierra, porque todas las naciones están en la misma situación, empezando desde el norte hasta el sur. Usted mire los países en qué situación económica se encuentran y cada vez están más cayendo y yendo a la debacle. Pero no es porque se haya equivocado el hombre, porque todo es el hombre el que lo ha hecho, sino simplemente porque el problema es espiritual. No hemos vuelto nuestros ojos a Dios, nos hemos olvidado de Dios, no nos hemos arrepentido, y por eso Él pide ahora mismo, en esta hora y en este momento, dice, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí, conviértanse a mí, cambien de parecer, transformen sus vidas y vuelvan sus ojos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Hay que buscar el amor de Dios. El amor de Dios es extraordinario, es infinito, es infalible, es algo grande, inconmensurable, que no se puede medir, pero hay que entender y mirar ese amor tan grande que Dios nos ha dado. Primera Juan 3:1 dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos o llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque a Él, a Jesús, tampoco lo conoció. Por eso el mundo actualmente está menospreciando al creyente, menospreciando a aquel que ha entregado su vida al Señor, porque sabemos y comprendemos el amor tan grande que ha habido en Dios, el Padre, que envió a su propio Hijo, como dice Juan 3:16, de tal manera, una manera tan grande que no la podemos nosotros medir ni comprender muchas veces, pero la tenemos que entender. El amor de Dios fue dar su propio Hijo unigénito, único, para que todo aquel, cualquiera, que crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Primera Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por eso, cuando tomamos el amor como la esencia de Dios, encontramos el argumento más firme. El hombre no ama y por tanto no conoce el amor. Dios es esencialmente amor, por eso Él no conoce a Dios.
El amor de Dios es el amor ágape, el máximo, el amor que nace del corazón. El amor de Dios, dice la Biblia, que Él entregó a su propio Hijo y nosotros tenemos que encontrar el amor de Dios en Él. Número 2, debemos buscar su compasión y su piedad. Son características infalibles de Dios y son características que se muestran a través de su Hijo unigénito. El amor, la compasión y la piedad. Esto es lo que tenemos que pedirle a Dios en esta situación en la que estamos viviendo. Y nosotros como creyentes tenemos que conocer mucho mejor estos atributos de Dios, el amor y la compasión y la piedad. Jonás en el capítulo 4, el versículo 11, dice la palabra, no tendré yo piedad, compasión, misericordia, es sinónimo de compasión y misericordia. No tendré yo piedad o compasión de Nínive. Está hablando con Jonás, que Jonás no estuvo de acuerdo en que Dios salvara a ese pueblo asirio de Nínive. Y entonces le dice Dios, yo no voy a tener piedad y compasión de Nínive, donde en aquella gran ciudad hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y hay muchos animales. Dios ama al mundo entero. Dios conoce qué cantidad de gente actualmente hay en el mundo, qué cantidad de gente hay en las ciudades, en los países. Hay más de 8,000 millones de personas en el mundo, de los cuales el 30% solamente conoce a Cristo. El 70%, que son más de 2,300 millones de personas, no conocen al Señor. ¿Cómo es que Dios no va a tener lástima y compasión de estas personas? La palabra hus, la palabra hebrea, significa compadecer, sentir lástima o misericordia, perdonar, tener piedad de alguien. Y la palabra hased o kesed también significa lo mismo, piedad, agradecimiento, amor, benignidad. Y esto es lo que tenemos que apelar nosotros de Dios, que tenga misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de la humanidad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, de Colombia. Ten piedad de las naciones que no te conocen, de aquellas que se han entregado a la idolatría, de aquellas que también están cautivas por Satanás, haciendo cosas que a ti no te agradan, están en violencia, están en la maldad extrema, que ya uno no puede decir si estamos mejor nosotros que antes del diluvio, o estamos peor que antes del diluvio, o estamos mejor que Sodoma y Gomorra, o estamos peor que antes de Sodoma y Gomorra fueran destruidos, porque hoy en día podemos ver nosotros que la maldad se ha incrementado tanto, que nosotros mismos decimos no puede ser que haya tanta maldad. Esto que sucedió en Israel con Hamas y este grupo terrorista que mató niños, que hizo cosas que no quiero ni nombrar, pero terribles, yo creo que están por encima de la maldad. O sea, el límite de la maldad ha llegado a la tierra. Violencia, destrucción de estas personas, de las ciudades, el homosexualismo, el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución en aumento, el feminicidio, el parricidio, el infanticidio, y todas estas situaciones que estamos viviendo y estamos viendo cada día nos dan a entender que la maldad es mucha sobre la tierra y que ha llegado allá arriba a la presencia de Dios. Entonces, la situación es que tenemos que pedir perdón, que arrepentirnos, que convertirnos al Señor y que pedirle misericordia y que tenga piedad de nosotros y piedad de las naciones de la tierra, para que todo aquel que crea en el Señor Jesucristo sea salvo, porque estamos en la época de la gracia, y en esta época cualquiera que invoque el nombre del Señor podrá ser salvo. Pero vendrán tiempos en que ya
no habrá esa situación, porque se avecina la gran tribulación, se avecina el tiempo en el cual el anticristo venga a gobernar, el enemigo venga a ejercer el gobierno sobre el mundo. Pero ahora que estamos en la época de gracia, pidámosle al Señor que su misericordia nos alcance. En estos tiempos finales, por eso, aconsejo tomar las mejores decisiones en tu vida. El mundo, como lo dije, está experimentando una ola de maldad y de violencia, pero también hay una ola de engaño y confusión que es causada por el mismo Satanás. Confusión para que la gente no sepa distinguir entre lo bueno y lo malo. Isaías capítulo 5 versículo 20 dice: ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, y que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así dice en Lucas 6:45. Hoy más que nunca, joven, a ti te digo, escoge bien, escoge la vida para que vivas, te dice el Señor en Deuteronomio 30:15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios está otorgando hoy en día, está otorgando esta bendición a aquellos que escogen servirle, a aquellos que escogen seguirle, a aquellos que escogen arrepentirse, a aquellos que escogen creerle y seguirle, porque esta es la única verdad que nosotros conocemos, y Dios está aquí entregándote esa verdad. La decisión es tuya, porque tú tienes un libre albedrío, una voluntad propia, porque Dios nos ha creado de esa manera, nos hizo conforme a su imagen y semejanza, pero nosotros escogimos el mal. El primer hombre, Adán y Eva, escogieron el mal, por eso fueron destituidos de la gloria de Dios, y todos nosotros somos pecadores, porque la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La única forma es llegar al Padre a través del Hijo, y nosotros pedir perdón, porque la única forma de reconciliarnos nuevamente con Dios es a través de su Hijo. La capacidad de decisión entonces es tuya. Tú eres el único que puedes escoger. El libro de Ruth nos habla de un ejemplo excelente, cuando Ruth, dice la palabra aquí, que le dice a su suegra: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Escogió seguir al Dios de Noemí. Hay que escoger seguir al Dios verdadero. Moisés, el libro de Hebreos 11:24 nos narra también que Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes, óigalo bien, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Gloria al nombre del Señor. Escogió seguir al Señor, servir al Señor, ser maltratado con el pueblo de Dios antes de gozar de los deleites del mundo, que son temporales. El mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nuestras decisiones pueden ser de vida o muerte.
son importantes. Por eso ahora yo te pido que te arrepientas, que busques a Cristo y que vivas una vida de santidad hasta que Cristo venga. Que obedezcas lo que te ordeno, dice en 1 Timoteo 6:14, manteniendo una conducta justa e irreprensible hasta la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, para que seamos dignos de escapar de todas las cosas que han de venir y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Dice la palabra, velad y orad, estar atentos y orar, para que seamos dignos de escapar de todas estas cosas que han de venir, porque esto está escrito y vendrá, pero nosotros podemos escapar solamente a través de la oración, a través de entregar nuestra vida al Señor y vivir una vida de santidad. Que el Señor les bendiga.